Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la charla de espiritualidad de hoy vamos a reflexionar nuevamente sobre este numeral 274, sobre todo su última parte, porque ya hemos visto la primera, pero es un numeral muy completo que habla de la vida de Sor Faustina y su lucha contra sus defectos. Sí, vamos a ver los 3 defectos de Sor Faustina. ¿Ustedes sabían que tenía 3 defectos Sor Faustina? No, yo tampoco sabía. Pero ella lo escribe en este numeral. Ella tiene un combate espiritual, que ella no nació santa, tuvo que hacerse santa, a fuerza de decidir cada día en su voluntad acompañar a la gracia de Dios que la invitaba cada día a ser santa. Entonces, el Señor la invitaba y ella aceptaba, y esa aceptación era combate, luchar contra sus propios defectos. Ella también se tenía que confesar, y se confesaba todas las semanas, luchaba contra sus defectos, los escribía, y acá, numeral 274, los describe. Ella escribe así: Jesús me concedió el conocimiento de mí misma, el conocimiento de mí misma. En esta luz de Dios veo mi defecto principal. Es la soberbia. Su característica, el cerrarme en mí misma, la falta de sencillez en las relaciones con la Madre Superiora. Aquí va el primer defecto que Sor Faustina escribe de sí misma, cuánta humildad, para escribir su debilidad. Cuánta humildad para escribir su debilidad. Si bien ella se acusa de soberbia, pero con la característica de un pecado evidentemente venial, en una lucha contra ese encerrarse en sí y no manifestar con la sencillez de una niña ante la Madre Superiora todo lo que debe decirle. Por ahí por temor, por desconfianza. Entonces Sor Faustina encuentra allí su primer defecto. La segunda iluminación, dice Sor Faustina, respecto al hablar. Ven cómo va especificando. No solamente ella se considera a sí misma débil y pecadora, sino que va al grano. Como decimos en Argentina, va al núcleo de la cuestión, que muchas veces es una cuestión muy práctica que sucede en la vida. Y Sor Faustina dice, al hablar, y escribe así: a veces hablo demasiado. Yo no creo que sea solamente un defecto de Sor Faustina. Seguramente los hay, varones y mujeres, que hablamos demasiado, o hablamos cuando debemos callar y callamos cuando debemos hablar, en el defecto de la lengua. Para un asunto, sigue escribiendo Sor Faustina, para un asunto que podría ser solucionado con 2 o 3 palabras, yo empleo demasiado tiempo. Mientras tanto, Jesús decía que ese tiempo yo lo empleé para pequeñas plegarias con indulgencias por las almas del purgatorio. Y sigue escribiendo Sor Faustina. Y me dice el Señor que cada palabra será pesada el día del juicio. Cada palabra será pesada el día del juicio. Dios toma muy en cuenta todos nuestros pensamientos, palabras y omisiones. Le somos muy importantes. No hay detalle que se escape a su conocimiento. No hay detalle de nuestra vida que no pueda ser orientado al amor de Dios. Por lo tanto, debemos cada detalle de nuestra vida orientarlo al amor de Dios, que si no lo orientamos al amor de Dios, siempre lo orientamos a algo. Aún cómo preparo la comida, cómo sirvo el plato, cómo abro la puerta, cómo me refiero al otro, cómo lo trato, cómo lo miro. Uno dirá, nadie se da cuenta. Y así nadie se diera cuenta, así uno mismo no se diera cuenta, Dios siempre. Porque cada cosa que hacemos, cada detalle, cada palabra, cada gesto, lo hacemos con un propósito. Nuestra alma se carga de un propósito y lo ejecuta, así sean los grandes actos o los pequeños. Abro la puerta haciendo ruido, no me importa si están durmiendo. Muchas veces uno dice lo hace de gusto, sin una malicia. Y otras veces sin darnos cuenta.
pero debíamos darnos cuenta si sabemos que esa hora se duerme. Entonces, cada detalle habla de nosotros. Cada detalle de nuestra vida es un modo de hablar, así no sea hablar usando la lengua. Bueno, acá Sor Faustina se refiere propiamente al hecho de hablar de más. Cada palabra será pesada el día del juicio. Se nos presentará ante nosotros cómo hemos usado nuestra voz. ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo lo hemos dicho? Porque bueno, ustedes saben que uno puede hablar irónicamente, es decir, lo que estoy diciendo es exactamente lo contrario de lo que estoy hablando. Entonces, podemos matar con la ironía, podemos matar con el sarcasmo, con la crítica, los juicios, verdaderos asesinatos, verdaderos desprecios. O también podemos llegar a salvar a personas, salvar su alma, siempre Dios es el que salva, pero orientar a alguien con un buen consejo, un escuchar, un saber dar el consejo justo, una palabra adecuada, un saber elevar, hacer mirar hacia Dios. Cuánto bien se hace con la voz y cuánto mal se hace con ella. Sor Faustina lo tiene en cuenta. Entonces, el primer defecto que según escribe Sor Faustina es su soberbia en cuanto a la falta de sencillez con la Madre Superiora. El segundo que describe Sor Faustina es que a veces habla de más. A veces habla de más. Y el tercero, bueno, sigue escribiendo Sor Faustina. La tercera iluminación respecto a nuestra regla, dice. O sea, ahí va su defecto. Tiene que ver con su regla religiosa, como consagrada. Evito poco las ocasiones que llevan a infringir la regla y especialmente en lo que concierne al silencio. Me comportaré como si la regla hubiera sido escrita solamente para mí. Y no es asunto mío ver cómo se comportan los demás, con tal que yo me comporte como Dios desea. Acá tiene que ver algo concreto con la vida religiosa. Sor Faustina tiene un mandato, la regla de hacer silencio. En la vida religiosa, en la vida consagrada, hay momentos que son de silencio mayor y momentos de silencio menor. El silencio mayor generalmente se da luego de la última oración a la noche hasta la primera oración de la mañana. Se llama silencio mayor, es decir, no se habla nada, salvo que hubiera alguna emergencia. Y el silencio menor es durante el resto del día, salvo actividades que se llaman recreo, donde se puede hablar siempre con una sana moderación, intercambio, comunicación y alegría, pero sin el silencio menor, es decir, preservar el silencio y hablar solamente lo justo y necesario que tenga que ver con el servicio que se hace, para no darle a largas las conversaciones inútiles. Pues en la vida religiosa el silencio está marcado, regulado por la regla religiosa. Los cartujos, por ejemplo, una congregación que vive del silencio y habla, creo que media hora o una hora a la semana. Pueden hablar los monjes cartujos, la orden más estricta. Y así cada orden, cada instituto tiene una regulación del silencio, porque esto es muy importante. En el mucho hablar no faltará pecado, y así como eso se extiende para toda la vida familiar, personal, del laico, del consagrado. Entonces, en la vida consagrada se regula el uso de la lengua para que sea provechosa nuestra alma y no nos termine enterrando, condenando, haciéndonos pecar más. Bueno, Sor Faustina tiene una regla y debe respetarla. Y ella se examina en cuanto a que no evita las ocasiones para faltar al silencio. Es decir, nosotros rezamos en la oración de arrepentimiento de nuestros pecados. Propongo evitar las ocasiones próximas de pecado. No solamente digo voy a evitar pecar, digo voy a evitar las ocasiones próximas. Es que las ocasiones de pecado se pueden distinguir entre próximas o remotas. Por ejemplo, si yo en el trabajo tengo a alguien que siempre está hablando mal, y a mí me encanta hablar y empiezo a hablar y siempre terminamos destruyendo a cualquiera, bueno, yo tengo que evitar el pecado, no hablar nunca mal de nadie. Pero bueno, tengo a esa persona que está al lado de mi oficina o en el escritorio de al lado y sí vive hablando mal y ya tengo que intercambiar trabajo y vive hablando mal. Bueno, ahí tengo una ocasión, se llama
tengo una ocasión de pecado, pero involuntaria, o sea, de alguna manera que no la busco yo. No la estoy buscando yo porque está en mi situación de laboral. Distinto de la ocasión ya justamente próxima de pecado es yo irme a visitarla o yo ir en los momentos de descanso a hablar con ella, yo iniciar la conversación, ponerme en ocasión próxima. La ocasión remota es aquella que uno no puede evitar y la ocasión próxima es la que uno puede evitar y la decide hacer. Entonces, bueno, Sor Faustina dice, por no evitar las ocasiones de faltar al silencio, es decir, me imagino, no, esto no lo escribe Sor Faustina, pero es en el momento de silencio, de trabajo, uno se pone con la excusa de hacer algo necesario y empieza a deslizar la conversación hacia lo innecesario. Entonces se pone en ocasión. De eso Sor Faustina se va arrepintiendo, de ponerse en ocasión, de no evitar las ocasiones próximas de ese pecado que es faltar al silencio. Bueno, Sor Faustina es muy estricta con esto porque la regla es muy estricta. Y ojo, había hermanas que le decían, pero si todos lo hacen, todos de alguna manera hablan, todos de alguna manera relajan eso y es normal que así sea porque ya todos lo hacen. Bueno, atención porque acá Sor Faustina da un principio de vida espiritual maravilloso. Dice, me comportaré como si la regla hubiera sido escrita solamente para mí. Y acá está el principio. No es asunto mío ver cómo se comportan los demás, con tal que yo me comporte como Dios desea. Esto Sor Faustina lo fue entendiendo y es válido para todos nosotros, consagrados o no. No es asunto mío ver cómo se comportan los demás, con tal que yo me comporte como Dios desea. De hecho, el mismo Señor le enseñó este principio, o le refrendó aquello que en la enseñanza de la Iglesia, en la vida espiritual de la Iglesia, está muy presente. Jesús le dijo en otro numeral, que los demás hagan lo que quieran, tú haz lo que yo te pido. Porque a veces pecamos con ese estúpido motivo de decir todos los demás lo hacen. Si todos lo hacen. Bueno, el Señor le dice a Sor Faustina y te lo dice a ti también. Que los demás hagan lo que quieran, tú haz lo que yo te pido. Así le dice el Señor a Sor Faustina. Entonces, si hay que los 10 mandamientos, la bienaventuranza, buscar las virtudes, hacer el bien y evitar el mal. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Por más que los demás hagan lo contrario, y todos los demás hagan lo contrario, tú haz lo que el Señor te pide. Que es lo que enseña la Iglesia, que es lo que nos enseñan los mandamientos, la bienaventuranza, las virtudes. Bueno, Sor Faustina acá, con tanta humildad, describe sus defectos, pero lucha tenazmente. No se queda con que Dios es bueno y ella sigue naufragando en sus defectos. No, porque Dios es bueno, ella sabe que puede ser buena y puede luchar contra esos 3 defectos. Y los va a luchar y los va a vencer, porque la gracia de Dios siempre triunfa cuando uno confía en ella. Esa es la misericordia de Dios. Abraza y transforma, cambia, nos santifica. No nos quedemos en nuestros defectos, luchemos como ella. Démonos cuenta, Sor Faustina acá recibe una iluminación para conocer su miseria, su debilidad. Hagamos nosotros exámenes de conciencia constantes y eso serán verdaderas iluminaciones dentro de lo que podemos hacer. Hagamos lo que podemos hacer. Buenos exámenes de conciencia, que en nuestra página web hablalmundo.com hay buenos exámenes de conciencia para que luchemos contra nuestros defectos, no nos dormamos en ellos y dejemos que la misericordia de Dios nos haga santos. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta, compartir, sumarse a nuestro grupo de WhatsApp y de Telegram de Habla al Mundo para recibir todo nuestro material que es gratuito, virtual y de calidad enviamos todos los días a los que están unidos a estos grupos. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal junto con la reliquia de primer grado de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.